Shalom, Braja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 43 del Tratado de Ketubot. Nos dice la Gemara, dice, Baemine Rabbi Abina me Rav Sheshet. Le vino a preguntar Rabbi Abina a Rav Sheshet. Bat hanizonet min achin, una hija, la hija de un señor que falleció, que es sostenida por los hermanos, es decir, los hermanos se encargan de su sustento. ¿Por qué? Dice Rashi que en la Ketubá el marido marca, dice aquí que lo vamos a ver más adelante, en la página 52, dice, Benan Nukvan de Avenan Leihi Minai, Inun Yehun Yadban Bebeti Umehazinan Menesihai Minehasai Ad de Talkehun Legubrin. Es decir, las hijas que van a nacer de nosotros van a estar en mi casa y van a ser mantenidas con mis bienes hasta que se casen, hasta que pasen a casarse con un hombre. Entonces el hombre se compromete en la Ketubá a mantener a sus hijas. Una vez que el hombre muere, por las condiciones de la Ketubá, los hijos, que son los herederos, que tienen que hacer efectiva esa Ketubá, tienen entonces que sostener a las hijas hasta que crezcan, bogueret, o hasta que se casen. Ahora, Maasía de Alemi. Entonces, la pregunta que hace Rababina a Rav Sheshet es, bueno, si los hermanos tienen que mantener a estas niñas, entonces, la producción de sus manos, lo que ellas ganan por su trabajo, ¿a quién le pertenece? Es decir, ¿cuál es la pregunta? ¿Binkom Av Kaime? ¿Acaso vamos a decir que los hermanos están en el lugar donde estaba el padre? Y Mahatam, igual que ahí cuando el padre es el que mantiene a las hijas, más ella de Aleab, lo que la hija trabaja pertenece al padre. A Hanami, entonces aquí también vamos a decir lo mismo, más ella de Leajin, la obra de las manos de esas niñas van a ir para los hermanos que las mantienen. O Dilma, o a lo mejor. Lo dame, no estamos hablando de un caso que sea similar. Lo dame Leab. Perdón. Que el padre mantenga a su hija y que los hermanos mantengan a la hija, no es lo a la hermana, no es lo mismo. Hatam, midide mitazna. Aja, lav mididehu mitazna. Es decir, cuando es el padre el que mantiene, lo está manteniendo sus propios bienes. Y entonces por eso, más allá de es de él. Pero los hermanos que mantienen a las hijas no lo están haciendo con su dinero de ellos, sino que lo están haciendo con el dinero de la que tú vas. Entonces, por eso vamos a decir que la obra de las manos no va para ellos. Bien, entonces la Gemara y explica. Amarle le dijo Rav Sheshet a Rababina, Tenituja. Nosotros estudiamos en una Mishnah más adelante. Almanan nizonet min yetomim. La viuda es sostenida con los bienes de los yetomim, de los huérfanos, según las condiciones de la que tú vas. Umasiyadea shelahen. Y lo que ella trabaje les pertenece a ellos. Entonces, debería ser así también la ley sobre la hija, que es sostenida con los bienes de los huérfanos por la que tú vas, entonces la obra de su mano de ella también tendría que ser para ellos. La Gemara Rechati dice, mírame, ¿a qué se parece? Al menató lo níjale de Harbajá. Es decir, en cuanto a que fructifique en sus bienes al padre, la viuda, una vez que muere el padre, la viuda no le interesa que se sostenga o que no se sostenga. Vitó, níjale, pero su hija, él quiere lo mejor para ella, quiere que realmente tenga rebaja, tenga ganancia, y por eso va a decir la obra de sus manos, que vaya para ella. Le membra, de vitó adífale me almenató, que vamos a decir entonces, que él prefiere a su hija más que a su viuda. Amar rabiosi a su almaná etzelabat, que bat etzelahin. Dijeron, hicieron que la almaná, que la viuda sea para la hija, como la hija es para los hermanos. ¿Qué es? ¿Cuál es el caso? Dice, benexemu atin, cuando hay pocos bienes que le quedó de la que tú vas, más abat etzelahin, abat nizonet, veachin yishalu ala petahim. Afalmaná etzelabat, almaná nizonet, veabat tishal ala petahim. Es decir,
Cuando un hombre fallece y deja pocos bienes y no hay cómo sustentar con la que tú vas tanto a la viuda como a la hija, ¿qué es lo que nos dice? Dice, dale de comer de la que tú vas, perdón, y no hay para darle a los hijos y a la hija, ¿qué nos dice? Dale de comer a la hija y los hijos que vayan a pedir en las puertas. Ahora, de la misma manera, la almaná, en caso de la viuda, si solamente no hay para sustentar tanto a la viuda como a la hija, dice que la almaná, que la viuda, coma de los bienes de la que tú vas y que la hija vaya a pedir. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que al marido le da más importancia, en este caso, a la almaná. La Gemara responde y dice, Leiñan ziluta almanato adífale. No, en cuanto a lo que se puede ser un desprecio para ella, el marido prefiere que no sea despreciada la viuda porque es su propio honor. Leiñan arbajá, pero en cuanto a ganancia, vito adífale. Él prefiere que su hija gane. Entonces Rav Yosef vino a preguntar a Rav Yosef a Rav Sheshet de nuestra Mishnah. Maaseh Dea, perdón, la obra de sus manos que ella hizo durante la vida del padre, Umetziatá, y los objetos perdidos que ella encontró. A Falpishe lo gavta, a pesar de que todavía no cobró, es decir, lo que ella trabajó todavía no lo cobró. ¿Sí? Met Aab Arehen Shelachin, y murió el padre, son del hermano. Es decir, una chica trabaja, bien, Maasía Dea le pertenece al padre. Antes de que llegue fin de mes y que cobre, el padre muere. ¿Para quién va el dinero? Dice aquí, va para los hermanos, que son los que se van a encargar de ella. Entonces, dice la Gemara, Tama de Bejayeja Ab, Ha leajar mitata leazma, dice. Entonces, ¿cuál es el diyuk? ¿Qué es lo que viene a puntualizar la Gemara de estas palabras? Dice, ¿por qué va para los hermanos? Porque en la vida del padre, ¿sí? Es ahí que la obra de sus manos va para el padre. Y puesto que el padre estaba vivo, él ya tuvo el mérito de ese dinero, bien, y entonces es un dinero que es del padre, aunque todavía no lo cobró, pero como es ya del padre, es algo que se hereda. Pero después de que murió el padre, ese dinero va para ella. Maila Benizonet, lo Besheena Nizonet. Entonces, ¿acaso no estamos diciendo en nuestra Mishnah que está hablando de una niña que es alimentada por los hermanos? Y a pesar de ello, la obra de sus manos va para los hermanos. Responde la Gemara, lo Besheena Nizonet. Hablamos de una chica que no es alimentada por sus hermanos, pero si realmente son los hermanos que se ocupan de alimentarla, del dinero de la que tú vas, lo que ella trabaje será para los hermanos. Pregunta la Gemara. Ibshena Nizonet, Maile Membra. Ahora, si estuviésemos hablando, o si estamos hablando, de un caso en el que esta chica no es sostenida por los hermanos, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es lo que nos viene a enseñar de nuevo esta Mishnah? Porque si nos viene a decir que más allá de si nos viene a enseñar que lo que ella trabaja mientras vive el padre le pertenece a los hermanos, de Pashut, esto ya lo dijimos, ¿sí? No hay Hidush. ¿Cuál es el Hidush? Dice, a Filu le mandé a Amar, Yahol Harab, Lomar le Ebed, Ase Imi Beneja Zaneja. Dice, a pesar de que el amo le puede decir a su siervo, trabaja para mí y yo no te sostengo. Es decir, lo que yo te pague, tú te compras tu comida. Hanemile, Be'ebed Kenani, esto fue dicho solamente para un siervo kenanita. De lo que Tifbe, sobre el cual no está escrito Kitov lo imach, que va a estar bien para él contigo. Es decir, contigo quiere decir que tiene la obligación también de alimentarlo. Abalebe Dibri, pero para un siervo hebreo, describe sobre el cual está escrito imaj, contigo. No puedo decir eso. Con que invito, con mucha más razón, la hija. Amar Rabba Barula, dijo Rabba Barula, lo nisreja ela leja adafa. Es decir, en realidad estamos hablando de un caso en el cual la joven no es alimentada por los hermanos del dinero de la que tú vas. Y nos viene la Mishnah a traer como novedad
el diyuk, la puntualización de que después de que murió el padre, la obra de sus manos es para ella. Y aquello que preguntamos, que esto no es un hidush. ¿Por qué? Porque no es peor que un Ebed Ivri, como acabamos de ver. No es necesario más que para enseñarnos. El aleja adafa, es decir, que la obra de sus manos que ella hace después de que murió el padre, o de fin al de mesonotea, es decir, que es más que lo que ella requiere para comer. Para esto necesita la Mishnah enseñarnos que ese sobrante, no va para los hermanos, sino que va para ella. Es decir, ella necesita para mantenerse 1.000 euros al mes. Y ella trabaja por 2.000. Entonces, ¿qué vas a decir? No, más idea todo va para los hermanos. No, para los hermanos va 1.000, que es lo que les cuesta a ellos mantenerla, y el resto, sí, realmente es para ella. Amar Rabba, Gabra, perdón, Amar Rabba, Gabra Rabba que Rab Yosef. Dice una persona importante como Rab Yosef, ¿sí? Lo yada de Ika Hadafa, ¿acaso no sabe que está hablando del sobrante? Bekamoti Tiyuvta. Es decir, él no sabía que se puede explicar la Mishnah, que está hablando cuando ella no es alimentada por los hermanos. Y la novedad de la Mishnah es sobre el tema del sobrante. ¿Por qué no explicó de esa manera? El amarraba Rav Yosef, Maniti, Gufa, Kashale, dice, no, para Rav Yosef, la Mishnah misma tiene un problema en su lenguaje. De Katane Maseyadea, Umetziata, Afalpi Shelo Gavta. Si, ¿cómo nos dijo la Mishnah? Dijo, la obra de sus manos y los objetos que ella encuentre, a pesar de que no los cobró, y ahí pregunta Rav Yosef y dice, Metziata Miman Gavia. Es decir, un objeto perdido, ¿de quién lo va a cobrar ella? Un objeto perdido no se cobra, se coge y es tuyo. ¿Sí? Él alaba que amar. Entonces, así es como tiene que decir, Masía de que Metziata. La obra de sus manos, lo que ella vaya a trabajar, es como los objetos perdidos. Ma Metziata Bejayeab Leab. Igual que un objeto perdido mientras vive el padre es para el padre, leajar mitata bleatzma, y cuando es después de la que murió el padre, eso va para ella misma. Afma ella de anami, también lo que ella produzca. Lejaye habla, mientras el padre vive, va para el padre. Leajar mitata bleatzma, pero después de que murió el padre, es para ella. Dice Shma Mina, de nuestra Mishnah, de ahí aprende Rabbi Yosef esto. Idmar Nami, así también fue dicho. Amar Rabiuda, Amar Rab, dijo Rabiuda el nombre de Rab. Batanidonet mina de leatzma. Una niña que es alimentada por los hermanos del dinero de la que tú vas. Lo que ella produzca es para ella misma. Es decir, después de que murió el padre. Amar Rav Kahana Maitama, ¿cuál es el motivo? Dichtiv, Veinajaltem otam livnechem ajarechem. Es decir, y la haréis heredar a ella, es decir, la tierra está hablando, a vuestros hijos después de vosotros. O los siervos, está hablando el versículo. Es decir, los trabajadores kenanitas que pasan junto con la herencia, y aprendemos de este lenguaje que dice otam. Otam, ellos se los daréis livnehem, a vuestros hijos. Que solamente ellos, los siervos kenanitas, dijo la Torá, que pasan a los hijos como herencia. Velovenotechem velivnehem. Pero no la hija de una persona no pasa para su hijo como una herencia. Magid, She'en Adam Morish Zehut Bito, Livno. Es decir, vamos a decir de aquí, que un hombre no hace heredar a su hijo el mérito que él tiene sobre su propia hija. Es decir, el hecho de que el trabajo de mi hija, si fuese menor de 12 años, perdón, si tuviese entre 12 años y 12 años y medio, nada. Si trabaja, todo lo que ella adquiere le pertenece al padre. Dice, pero ese derecho de que le pertenezca al padre no es algo que heredan los hijos. Matkiv le Raba. Le vino a preguntar Raba. Veema befituyabat.
¿Qué vamos a decir entonces? Perdón, esto vamos a decirlo sobre la niña que fue, la multa por la niña que fue seducida. Uknasó, es decir, el knas, la multa que debe el violador al padre. Vejabalot, o el que golpea a alguien que tiene que pagar. Acá tú me da ver. Sobre eso es que está hablando el versículo. Vejen, y además así también encontramos que se dijo en una vereita, Tana Rabbi Hanina, así enseñó Rabbi Hanina, de Pituyabat, Uknasot, Bajabalot Akatum Medaber. Lo mismo. Es decir, que está hablando aquí el versículo sobre lo que no vas a heredar a tus hijos, etcétera, solamente vas a heredar a tus hijos. Y lo que no vas a heredar a tus hijos, que acabamos de ver, eso fue dicho sobre qué? Sobre el dinero que tiene que pagar el seductor, el violador o el que daña. Pregunta la Gemara y dice, Jabalot, como que el que daña. Tabara de Gufaninu. Es decir, cuando alguien causa un daño a una persona en su cuerpo, eso no es un gnas, no es una multa, es mamón. Y hemos visto que el mamón sí que pasa en la herencia. Amar Rabbi Yossi Barjanina, dijo Rabbi Yossi Barjanina, ¿de qué caso estamos hablando? She patza'a befanea. Es decir, el hombre no le causó un daño físico en el cuerpo, sino simplemente le hizo una herida en la cara. Ahora esa herida en la cara le va a dejar una cicatriz, eso se llama que le va a causar un perjuicio en el valor de esa joven, y a eso se refiere. Jabalot. Amar Rabzera, Amar Rav Matna, Amar Rab. Dijo Rabzera que dijo Rav Matna en nombre de Rab. Hay quien pone aquí en la versión Rabizera, porque fue enseñada esta enseñanza después de que Rabzera fuese nombrado Rab en Israel. Sabemos que cuando los Rabanim que tenían su semijá fuera de Israel se le llamaba Rab, y los que tenían su semijá en Israel se le llama Rabí. Entonces aquí hay quien trae la Girsá y dice Rabizera. Ve hambrele, y algunos opinan que Rabzera Amarzot Lachar Shalale eres Israel. Por eso dice Rabizera. Amar Rabizera, Amar Rabmatna, Amar Rab. Es decir, lo mismo, pero con Rabizera. Batan Izora y Minahim, una joven que es alimentada por los hermanos. Masía de Alazma. La obra de sus manos es para ella. Los vais a hacer heredar a vuestros hijos después de vosotros. Otam lifnehem, es decir, ellos, estos siervos, a vuestros hijos. Velo benotehem lifnehem, pero no vuestras hijas a vuestros hijos. Magid Shen Adam Morish de Hut Bitolevno nos enseña que un hombre no puede pasar el mérito que él tiene sobre lo que produce su hija a su hijo. Amarle Abimi Bar Papi, le dijo Abimi Bar Papi a Rabzera. Shakud Amra. Es decir, Shakud es el Shoked, es aquella persona que es despierta, que está pronta a hacer las cosas. ¿Y quién es? Shakud Manu. Shmuel, es Shmuel, el sabio llamado Shmuel. Como te llamará a Rab Amra. Pero ¿cómo me puedes decir que esto que acabas de decir lo dijo Shakud, lo dijo Shmuel? Has dicho Amar Rab, que lo dijo Rab. Dice Emma Av Shakud Amra. Entonces, ¿cómo vas a responder? Te va a decir, incluso Shakud, incluso Shmuel dijo de esta manera, es decir, que él también piensa así. Amarmar, Amemar le Rabashi, le dijo Rabamemar a Rabashi, Aji Amri ibn Ardai, así decían los sabios de Nardea. Ilgeta Kabate de Rav Sheshet. La halajá es como la opinión de Rav Sheshet, que dijo que la hija que se alimenta por los hermanos, la obra de sus manos va para los hermanos. Rabashi Amar, pero Rabashi dijo, Ilgeta Kabate de Rab. Dijo no, la halajá es como Rab, es decir, que la obra de sus manos va para ella. Veir Geta, concluye la Gemara y dice, y la halajá como es, Kabate de Rab, es decir, según la opinión de Rab. Dice la Mishnah, Ameares et bito vegeresha. Un hombre compromete a su hija menor o Nahara y se divorcia antes de que se casó. Viajar cada Eresá venitármela. Después otra vez el padre la volvió a comprometer con otro hombre y ahí quedó viuda antes de casarse. Ella aún es pequeña o todavía es Nahara, que tu batá, Shelo, la que tubaba para el padre. Hay que saber, aquí
La pregunta es, si todavía no se casó, ¿de dónde tiene la ketubá? Entonces hay que entender que el sabio de esta Mishnah opina que desde el momento del compromiso ya hay un compromiso de ketubá, que son los 100 o los 200 monedas de plata. Ahora dice, y si a Vegeresha, ahora, pero si el padre la casó y después se divorció, y después, y si a Benitarmela, la casó de vuelta y ahí quedó viuda, que tu batá, Shela, la que tú vas para ella. ¿Por qué? Porque en el momento en el que va a cobrar, ¿sí? Ella ya no está bajo el dominio del padre. ¿Por qué? Porque ya se casó. La viuda Omer, Arishona, Shelav, Amrulo, Misheisia, en le había reshut ba. Es decir, ¿qué dijo la viuda? La primera que tú vas, es decir, que del primer casamiento va para el padre. Le dijeron los sabios, no. Del momento en el que se casó, ya el padre no tiene ningún dominio sobre ella. ¿Qué dice la Gemara? Dice, Ta'ama de Isia Begeresha. Es decir, todo esto que estamos enseñando es únicamente porque enseñó la Mishnah que se casó y después se divorció la primera vez. Perdón, Isia Benitarmela, pero si primero la casó y quedó viuda, perdón, otra vez, repetimos. Ta'ama de Isia Begeresha, Isia Benitarmela. Es decir, ¿el motivo cuál es? Porque se casó y quedó viuda, perdón, y se divorció y luego se casó y quedó viuda. Aval, pero nuestra Mishnah no está hablando del caso en el cual Nitarmela tres dimne. Es decir, que quedó viuda dos veces. Se casó, quedó viuda, se casó, quedó viuda. Tú lo Hazia le insube. ¿Por qué? Porque por causa de esto ya no se puede volver a casar. Agav Orjeka Satim Lan Tana. Que David de Amar Betres Dimne Havia Hazaka. Es decir, aquí estamos hablando según aquel sabio que trae la opinión de Rabbi que dice dos veces ya es una hazaká en este caso. Es decir, que una vez que se casó dos veces y las dos veces murió el marido, ya no se la casa una tercera vez. Vimos en la Mishnah, Rabbi Omer Arishon Leab. Es decir, la primera que tú va para el padre. Pregunta de Gemara, Maitama de Rabbi Uda. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Uda? Rabba ve Rabbi Yosef Amre Tarbayu. Rabba y Rabbi Yosef dicen ambos. Hoil umeshaat erusin zahaba enahab. ¿Por qué? ¿Cuándo es que el padre tiene el mérito de cobrar la ketubá? Desde el momento del Erusin, es decir, cuando se comprometió, ahí el padre, al ser ella menor, adquirió el derecho de cobrar esa ketubá. Bien. Pregunta la Gemara sobre esto. Metiv Rab, vino a traer Rab una oposición de una vereita. La viuda Omer Arishona Shelab. La primera que tuvo la cobra el padre. Un modelo la viuda y está de acuerdo la viuda con los sabios. Es decir, que en el caso en el cual una persona compromete a su hija cuando ella es menor y crece y después se casa, es decir, la comprometió con 11 años y medio y después se casó con 12 años y 6 meses, ya es Bogueret. Bien. Viajar Garniset. Shen le había Reshutba, el padre ya no tiene ningún control sobre ella, ya no puede reclamar nada de ella. Y si ella se divorcia, ¿sí? Gisha, Baala o murió, ella cobra la ketubá y el padre no tiene nada sobre ella. Entonces pregunta Rab, Emai, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a decir que en el primer caso de nuestra Mishnah, la ketubá es para el padre? Ahanami lema, aquí también vamos a decir, Oilum Meshaterusin Zaha Bahen Haab, perdón, al revés. ¿Cómo aquí en esta vereita vamos a decir que el padre no cobra? Digamos lo mismo que acabamos de decir, puesto que en el momento del compromiso el padre ya tuvo el mérito de cobrar ese dinero, entonces que si ella se divorcia, que el padre cobre. El Aidman, Ahidman. Entonces, si quieres decir, vamos a decir así. Rabba Berra Yosef de Amre Tarbay. Rabba y Rabbi Yosef dicen ambos. Oil ubereshuto nichtavim. No es que. ¿Cuál es la cuestión aquí?
Dice Rabbi y Rabbi Yosef explican el motivo de la viuda en la Mishnah, que dice que la primera ketubá la cobra del marido primero va para el padre. ¿Por qué? Porque bajo su potestad fue escrita. La primera ketubá que se escribió cuando ella se casó con el primer marido, esa fue escrita cuando la niña todavía era menor y estaba bajo la potestad del padre, antes de que ella se hizo mayor. Por lo tanto, el padre es el que tiene el mérito sobre esa ketubá. Abal, beberaita, pero en la beraita estamos hablando que ella se hizo mayor antes de casarse. Y en el momento en el que se casó y que fue escrita la ketubá, ya no estaba bajo la potestad del padre. Entonces el padre no tiene ningún derecho sobre esa ketubá. Viene a decir la Gemara. Migva me'emat gavia. Entonces vamos a tratar de entender. Cuando se cobra, ¿desde qué momento se cobra? Ahora, puesto que vimos que, según la viuda, el hecho de que el padre tenga alguna potestad sobre esa ketubá depende del momento en el cual fue escrita, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que la ketubá se cobra en función de cuando fue escrita o de cuando se casó? Dice, Amar Rabuna, Mané, Mataim, Mina Erusin. Entonces, aquí hay una discusión entre los sabios de la Gemara. Rabuna dice, el mané y los mataim, es decir, las 100 monedas o las 200 monedas, se cobran gam mi lekojot shekanu nehasim min erusin. También desde el momento del erusin, del compromiso. ¿Por qué? Porque esto es un decreto de los sabios. Es decir, ¿cuánto es la ketubá que fijaron los sabios? ¿100 o 200? Eso en el momento del compromiso ya se adquiere ese compromiso de tener que pagar. Betosefet, pero lo que el marido añade a la ketubá, mina nisuin, eso se cobra a partir del momento de los nisuin. Rabasi dice, ejade, mina nisuin. Dice, no, todo la ketubá, tanto la parte, el ikar como el tosefet, todo es a partir de los nesuin, no hay diferencia. O mi ama Rabuna Aji, y así, ¿acaso así dijo Rabuna? Veaidmar, si fue dicho, Otzia alafshe ketubot. Es decir, una mujer viene para cobrar la ketubá de su marido y ella tenía dos documentos de ketubá. Ejad shel mataim, vejad shel shalosh meot. Una ketubá donde pone 200 y una ketubá donde pone 300. Es decir, que él le añadió otras 100 monedas, aparte de lo que es el ikar de la ketubá, que es 200. Y el tiempo que está escrito en la ketubá de las 200 es anterior al tiempo que está escrito en la ketubá de los 300. ¿Cuál es la ley? Solamente puede cobrar una de las dos ketubot. Pero a pesar de ello, ella puede llegar a elegir cuál de las dos va a cobrar. La más Rabuna, Bata, Likbot, Mataim. Entonces, ¿qué dijo Rabuna? Si tú quieres cobrar la de 200, ¿por qué? Porque quiere cobrar los bienes que, que, que adquirió el marido antes, ¿sí? En un tiempo anterior. Goba, ahí va a cobrar. Goba misman rishon, perdón, desde el primer momento. Shelosh meot, goba misman sheni, pero si quiere cobrar los 300, solamente lo va a poder hacer desde el segundo tiempo, desde la fecha de la segunda que tú vas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que va a cobrarse la que tú vas, ¿con qué? No con dinero en el banco, se lo va a cobrar con un campo, con un bien. Bien, el marido tiene un inmueble que vale 200 monedas. Bien, entonces ella, ¿qué va a decir? Yo quiero cobrar el inmueble. ¿Sí? Entonces dice, pero ese inmueble lo compró después de que le dio la que tú va de 300. Entonces, si ella quiere cobrar la de 200, no puede decir quiero el inmueble, porque cuando él escribió la que tú va de 200, todavía no procedía ese inmueble. Entonces, si ella quiere cobrar de lo que el marido adquirió después de la primera que tú va, entonces puede cobrar la primera que tú va. Si ella quiere cobrar de lo de después de la segunda que tú va, entonces solamente va a pedir la segunda que tú va y ahí va a poder coger lo que ella quiere.
Veimita, y si me quiere decir tikve mataim, misman rishon, umea, misman shani. ¿Y por qué no decimos así? Que cobre 200 de la primera fecha y 100 de la segunda fecha. Es decir, ¿cuánto le añadió en la segunda que tú vas? 100 respecto a la primera. Bueno, cobra 200 de la primera y de la segunda cobra solamente 100. La Gemara rechaza y dice, leta'amech, tikve hamesh meot kulam. Dice, ¿por qué no dices entonces que cobre 500, 200 y 300? Matai misman rishon, utlat mea misman sheni, que cobre 200 del primero y 300 del segundo. Entonces, el hamesh meot, maitama lo gavia, ¿por qué no cobra 500? Que van de loca tabla, tzaviti veosifit lach, tlat mea amatai. ¿Por qué? Porque en realidad esa segunda que tú vas que le da, no está escrito que he aquí que yo te estoy añadiendo 300 monedas a las 200 primeras. Es decir, que la segunda que tú vas no se la está dando como una tosefet, se la está dando como otro documento. Veaji que amarle, entonces así como le dijo, y misman rishon geviat, si vas a cobrar desde la fecha de la primera que tú vas, gavia matain, cobra 200. Y misman sheni geviat, y si vas a cobrar desde la fecha de la segunda que tú vas, Gavia Tlatmea cobra solamente 300. Ajinami, Hainutama de lo Gavia. Mi de lo Katabla, Osifit la Mea Amatai. Por eso aquí tampoco vamos a decir que cobre 200 y de la segunda que tú vas a cobre 100. Porque no le escribió, yo te añado 100 a tus 200 de antes. Entonces, Ajule, Ajilte, Leshebuda Kame. Es decir, si viene a cobrar con la segunda que tú vas, ¿sí? No puede cobrar sobre aquello que no estaba sometido a esos bienes, a ese documento. Cuando el marido escribe la que tú vas, lo que hace es shivud, es decir, está sometiendo sus bienes a esa que tú vas. Entonces, los bienes que no tenía cuando firmó esa que tú vas no están sometidos a la que tú vas. Muy bien. Amarmar dijo aquel sabio. Ibaye Behai Gavia, Ibaya Behai Gavia. Es decir, si me vas a decir que puede venir a cobrar mes de Shetirse, de cualquiera de las dos que ella quiere. Lema, pligue de Rav Nachman, de Amar entonces vamos a decir que esto es una discusión con Rav Nachman. Amar Rav Nachman dijo Rav Nachman, Shenesh Tarot, Hayotzim, Beze Ajarze. Dos documentos de venta de un campo que salen uno después del otro. Vitel Sheni Rishon. Es decir, que el segundo documento anula el primero. Es decir, no puede haber dos documentos de venta. El segundo anula el primero. La Idmar Ala. La Gemara rechaza y dice no. Hare Amru al libre Rav Nachman. Dijeron sobre las palabras de Rav Nachman. Amar Rav Papa, dijo Rav Papa. Que está de acuerdo con Rav Nachman de Yosif B. Dikla. Es decir, que si vino a añadir en un documento posterior un Dikla, una palmera más, que no estaba escrito en el primer documento, letosefet ketabe, es decir, lo escribió como un anexo, como algo añadido. Hanami, aquí también, haosif la midi, es decir, con la segunda que tú vas, share ketab va shalosh meot, en la cual escribió 300 monedas. ¿Y en qué? Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Moja, sheen kavanato levatel, él no tiene la intención de anular la que tú vas primera, sino de añadirle sobre ella, por lo tanto, explica Rabuna que puede cobrar de cualquiera de las dos que ella quiera, Veno Jolek, y no está en discusión con la opinión de Rav Nachman. Hasta aquí llega nuestro DAF. Nos encontraremos, Bezrat Hashem, antes de Shabbat Kodesh para estudiar la página 44.